Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a profundizar son los conceptos de límites. Vamos a trabajar con los conceptos de límite. Vamos también a trabajar con propiedades trigonométricas. Seguir con propiedades trigonométricas y terminar en lo posible con algunas propiedades de límite. ¿Ya? Entonces solamente hoy día vamos a profundizar límite y trigonométrica. Ahora, el primer problema, lo que los plantea es de que tenemos una función definida por tramos y tenemos que encontrar los valores de c y k de tal forma que los límites existan. ¿Qué es lo que pasa? Antes de desarrollar, como resumen, nosotros tenemos un dominio para esta función en el espacio xy, y esta función está descrita por diferentes tramos para diferentes conjuntos de su dominio. En este caso, el dominio está establecido acá en el color rojo y me dice que los tramos o los lugares donde me tengo que centrar es para el -2 y para el caso del 1. Para valores menores que -2, que es toda esta zona que está acá, en esta zona lo que va a pasar es que la función está definida por la que está en color verde. Después, entre el -2 y el 1, que es toda esta zona del dominio, va a estar orientada a la función que está en naranjo, que es la 3cx más k. Y para valores mayores que 1, le va a corresponder a la función que está en color azul, que es la 3x menos 2k. Ahora, eso quiere decir que va a haber una función que va a pasar por todo este dominio, puede ser cualquier tipo de función, pero yo lo que espero es que en esta zona de intercambio la función sea continua. ¿Por qué quiero que sea continua? Porque más adelante cuando veamos otros conceptos de derivadas e integrales, yo espero por lo menos que la función sea continua, que no se corte. Entonces, tanto por la izquierda como por la derecha, tengo que obtener el mismo resultado. Igual que en estos puntos que está acá. Tanto a la derecha como por la izquierda, tengo que obtener los mismos resultados. Y eso es lo que vamos a hacer. Solamente hacer una continuidad. Igual estas funciones son lineales, no se las líneas, pero yo hice una general como una curva. Entonces eso es lo que vamos a hacer, obtener los valores de tal forma que tanto por la derecha y la izquierda en esos dos puntos de intersección sean exactamente los mismos. Ahora, en el primer tramo que está orientado al punto -2, yo lo que espero es que por la izquierda, entonces escribo cuando yo me acerco, límite, cuando el x tienda a -2, por la izquierda, este menos que está acá arriba significa que estoy para menores que -2, son todos los números menores que -2. Yo, la única forma que me puedo acercar es con esta función que tengo acá, x más 2c. Y yo lo que quiero es que si yo me acerco por la izquierda, sea de la misma forma que si yo me acercara, límite, al mismo número, pero por la derecha. Y la función que le corresponde por la derecha es la 3cx más k. Entonces, ahora tendría que reemplazar, entonces me quedaría -2 más 2c igual a -6c más k. Y ahí obtendría la primera ecuación. ¿Por qué digo la primera? Porque si uno observa, hay dos variables, la c y la variable k. Y no puedo resolver esto porque tengo dos variables y una ecuación. Tengo que buscar otra, que es el siguiente tramo. ¿Alguna duda? Entonces, lo que estamos haciendo es corroborar tanto por la derecha como por la izquierda que en ese punto hay una continuidad. Ahora, vamos a copiar esto.
Para el segundo caso, ahora no me tengo que centrar en menos 2, me tengo que centrar en la siguiente división de sección, que sería para el x igual a 1. Para el x igual a 1, me tengo que preguntar primero por la izquierda. Cuando me acerco al 1 por la izquierda, la función que le corresponde es 3cx más k. Y esta función tiene que ser igual que si yo me acercara por la derecha. Por la derecha entonces mayores que 1. Y a esa función le corresponde el 3x menos 2k. Ahora tengo que reemplazar el valor de x, lo reemplazo por menos 1. Por 1, disculpen. Y en esto también por 1. Entonces me quedaría 3c más k igual a 3 menos 2k. Y aquí obtendría la segunda ecuación, que tiene exactamente las mismas variables que la primera, el k y el c. Entonces ahora como tengo dos variables, y tengo dos ecuaciones, yo puedo resolver el sistema. Esto se llama sistema de ecuaciones porque son más de una. Y lo que tenemos que ahora es desarrollar. Hay miles de formas de desarrollar esto, pero uno se tiene que centrar en ahorrar, ser lo más eficiente posible. Lo primero que se recomienda es poder simplificar. Para eso la primera, podríamos pasar los menos 6 para que queden positivos. Y me quedaría de la forma 8c igual a 2. Lo voy a separar al otro lado para la derecha para que quede positivo. 2k. Y en el otro caso me quedaría 3c igual a 3 menos 3k. Y aquí tendría el sistema de ecuaciones. Ahora hay miles de formas de hacerlo, pero hay que buscar uno de repente la forma más eficiente. Para eso, el método que yo ocupo es poder obtener el mismo término en las dos ecuaciones. Acá aparece un 8c y un 3c. Yo podría multiplicar o dividir o sumar o restar uno de ellos para que obtenga el mismo. El problema es que el 8 y el 3 no tienen mínimo común múltiplo. Por lo tanto, es más difícil encontrar un número, sería muy alto. Mientras que en el caso del 3 y el 1, sí hay un mínimo común y lo puedo multiplicar por 3 y obtener el mismo resultado. Si la primera ecuación la multiplico por 3, tendría 8 por 3 por c igual, sería 6, porque es 3 por 2, más 3k. Y abajo tendría 3c igual a 3 menos 3k. Y ahora simplemente sumo los primeros términos. Si se dan cuenta, tengo 8 3c más 3c. Eso me da como resultado 9 por 3c. Al otro me da 9 y los otros términos se van. Y como resultado, entonces obtendría que c, se van los 9, es igual a 1/3. Entonces, resumiendo, multiplicamos por 3 la primera ecuación porque era más fácil obtener que estos dos términos fuesen iguales. Lo hubiera hecho con los c, pero a este tendría que haberlo multiplicado por 3 y al de abajo por 8, entonces es más complicado. No es más complicado, sino que es más proceso mental. Entonces es pérdida de tiempo y uno entonces multiplica por 3. El segundo importante detalle es que no multipliqué el 8 por 3, lo dejé expresado, porque esperaba, o lo que ojalá, que se pueda simplificar. En este caso me sirvió para poder sumar los términos, porque tengo 8 veces algo, puede ser x, y le estoy sumando ese algo, x. Entonces 8x más una x me da 9 veces ese término.
Y el 9 de nuevo no lo multipliqué por 3 para poder simplificar con el término que me hubiera salido. En este caso se simplificó. Eso también pasa porque los ejercicios, la mayoría están prefabricados, que significa que ya se sabe por defecto la solución, entonces los procedimientos son más simples, los números se simplifican siempre, se eliminan de mejor manera. Que no es lo mismo que cuando inventamos un ejercicio. Al inventar los números no sabemos con exactitud qué van a dar y por lo tanto pueden dar cualquier tipo de número. Van a dar mayoría de veces fracciones y hay que trabajarla igual. Ahora como tenemos el 3C, que es este término que está acá, lo que tendríamos que hacer es reemplazar simplemente O en S o en el segundo para obtener el resultado de K. Si lo reemplazamos O en estas dos, que ya están simplificadas. Y aquí de nuevo, si la cambiamos en la primera, vamos a tener el término de 8 dividido en 3, que mentalmente ya es un poco complicado porque es una fracción, mientras que en la segunda ecuación son puros términos de 3, entonces no molesta el C. El C al reemplazarlo en la segunda ecuación sale limpiamente y me quedaría un 1 igual a 3 menos 3K. Y es más fácil, mentalmente hay que trabajarlo y me quedaría ahí, 2 tercios. El K me daría 2 tercios. Entonces tenemos el valor de K y el valor de C. ¿Alguna consulta en el ejercicio para continuar o no? ¿No? Entonces, como resumen, recuerden, siempre que tengamos funciones y que sean por tramo, tenemos que verificar por lo menos después de aquí en adelante que la función sea continua. Y por lo tanto lo tenemos que centrar en estos puntos de cambio de función y que cumple el concepto de límite, tanto por la derecha como por la izquierda sean exactamente iguales. ¿Ya? ¿No era eso nomás? Sí. Ya. Ahora, en este ejercicio lo están pidiendo que determinemos el valor de seno por coseno si sabemos la relación de la tangente, que es todo ese número. Entonces hay que determinar el valor de cada uno de estos términos que hay acá. ¿Qué es lo que pasa? Este problema tiene una doble intención. La primera es para la gente que ocupa calculadora. Y es por el hecho que al usar calculadora ustedes van a aproximar. Y por lo tanto no se van a poder eliminar términos que se hubieran eliminado si lo hubiéramos hecho con la forma de fracción. ¿A qué me refiero? Las funciones trigonométricas en general siempre te van a preguntar el pi cuarto o el pi tercio o el pi sexto o el pi medio y el cero. Y uno debería saberse por defecto el valor mental de las funciones trigonométricas seno y coseno. Si te apareciera un pi séptimo, ya te está diciendo que tienes que usar calculadora. Pero si te están dando en el ejercicio estos ángulos, te están diciendo que no tienes que usar calculadora, sino que los tienes que hacer con los valores que conoces. ¿Cómo obtener esos valores? Una regla bien simple. Nosotros vamos a calcular los valores tanto de seno como coseno, y si nosotros ya deberíamos saber que casi todos son de la forma raíz de algo dividido en dos. Raíz de 3 medios, raíz de 2 medios, o 1 medio, o 0. Y partimos desde el ángulo más pequeño, que es 0, hasta el ángulo más grande en el primer cuadrante, que sería pi medio. Entre el pi medio y el 0, la mitad es pi cuarto. Entre el 4 y el 2, yo me hago el ejercicio mental y digo el 3, pi tercio. Y el último que me sobra, pi sexto. Eso de que dónde poner el pi tercio y el pi sexto, mucha gente se complica. Entonces yo lo que les digo es que si quieren recordarse, entre el 4 y el 3, tiene que estar, entre el 4 y el 2 tiene que estar el 3. Ahora, el único que se tiene que saber es del 0. El seno de 0, ángulo 0, vale 0. Y después voy llenando con el 1, el 2, el 3 y el 4. Y parto ahora al revés. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo funciona esto? Si yo quiero calcular el coseno de pi tercio, hago la intersección.
Y me da como resultado que el coseno de pi tercio es igual a raíz de 1 partido en 2, o 1/2. Si yo quiero calcular el seno de pi cuartos, hago la intersección y obtendría que el seno de pi cuartos es igual a raíz de 2/2. Y así puedo obtener todo. Después uno cuando se hace esta tabla y empieza a ejercitar, ya se lo sabe de memoria. Y eso es lo que uno espera por lo menos de ustedes, que por lo menos ya practiquen esto para que se sepan por lo menos esos ángulos que son los que siempre vamos a trabajar, los más generales, por los valores por defecto. Entonces, el seno de pi cuarto, si lo vemos ahí en el ejercicio, está, y ese por defecto es, el pi cuarto es el punto medio, entonces me queda 0, 1, 2. Raíz de 2 partido. La tangente de pi tercio se escribe como seno partido en coseno. El pi tercio era 1/2 y el coseno es raíz de 3/2. Por lo tanto, si yo reemplazo ahí los valores, me quedaría que el de la tangente sería 3, ¿sí o no? Sí, a ver, 1, 0, 1, sí. Ah, porque me equivoqué, aquí estaba al revés. Raíz de 3/2 y estaba pensando en el pi sexto, en el 1/2. Ya, entonces voy a escribirlo ahí para no ocupar tanto. Me faltaría el del secante, pero yo sé que el secante es lo mismo que 1 partido en coseno. Entonces cuando quiera calcular el secante de pi sexto, es 1 partido en coseno de eso. Y el coseno de pi sexto es raíz de 3/2. Entonces eso me quedaría 2 raíz de 3. Raíz de 3 lo voy a dejar ahí, no me molesta. Es un número. Y hago exactamente con los dos que me faltan. La tangente de pi cuarto es la más fácil, porque el ángulo es la mitad del primer cuadrante. Eso quiere decir que el seno y el coseno valen lo mismo, 1. Y la cotangente, que es 1 partido en la tangente de pi tercio, si se dan cuenta que está la tangente. Entonces, como ahí tengo la tangente, es 1 partido en raíz de 3. Entonces, todo eso me queda simplemente como raíz de 2/2 por raíz de 3 por 2 partido en raíz de 3 dividido en 1 por 1 partido de raíz de 3. Este raíz de 3 se va con S, ese se va con S, y me quedaría raíz de 2 partido en 1 partido en raíz de 3. O lo que es raíz de 2 por raíz de 3. Hay una regla que dice que si tengo un número elevado a n y lo multiplico por otro número elevado a la misma exponente, entonces lo mismo que decir a por b elevado a n. Entonces, el n es cualquier número. En este caso es un medio. Entonces, raíz de 2 por raíz de 3 me queda raíz de 6. Entonces, yo sé que tangente del ángulo es raíz de 6. Ahora, ¿qué es el al revés? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿O alguien me quiere decir algo? Si se refieren a la regla, acuérdense también, porque si tengo A, B, N, es lo mismo que A, N, B. Al revés significa que puedo usarlo tanto a la derecha como a la izquierda. La regla. Ya. Ahora, tenemos la tangente. Voy a borrar todo esto, si alguien tiene alguna duda.
Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Estos términos que están mal. Y vamos a escribir el resultado. Entonces lo que obtuvimos fue que la tangente del ángulo es raíz de 6. Pero a mí no me están preguntando eso, a mí me están preguntando seno por coseno. ¿Qué es lo que pasa? Que tangente es seno partido en coseno. Pero yo no puedo saber la combinación. ¿Cuál es la combinación tanto para seno como el valor de coseno para que obtener ese resultado? Hay más de una combinación posible. Entonces, yo tengo que pensar cómo relacionar esto con un coseno o con un seno. Y para eso tenemos que pensar, de todas las propiedades trigonométricas, podemos aplicar la más sencilla primero. Seno cuadrado partido en coseno cuadrado igual a 1. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos por coseno cuadrado, lo que vamos a tener es un seno partido en coseno que me va a dar tangente. Esto me va a dar un 1 y esto me va a quedar un 1 partido en coseno. Esa también es una propiedad trigonométrica. Tangente cuadrado más 1 igual a secante cuadrado. Y acá está la relación. Yo quería relacionar tangente con una de las dos, o seno o coseno. Y ahí la tengo. Yo sé cuánto vale tangente cuadrado, porque yo sé que tangente vale raíz de 6, entonces tangente cuadrado vale 6, más 1 me da 7, y ese 7 es igual a 1 partido en coseno cuadrado. Entonces, coseno es igual a 1 partido en raíz de 7. Y como tengo el coseno, que es igual a 1 raíz de 7, y tengo la tangente, que es igual a raíz de 6, puedo calcular seno, porque tangente es igual a seno partido en coseno, entonces el seno es igual a tangente por coseno. Esto fue mi coseno. Ahí. Entonces tendría que multiplicar raíz de 6 por, por el 1 partido en raíz de 7. Y ahí obtendría el resultado. ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Consulta? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vimos que las funciones trigonométricas tenían valores de ángulo. Teníamos que saber y reemplazar. Obtuvimos el valor de la tangente, pero teníamos que relacionarlas tanto como seno o coseno, para estar seguros que realmente daba ese valor. Y lo reemplazamos y lo obteníamos. Se dan cuenta que aunque la tangente valga raíz de 6, el coseno no está en relación a eso, daba raíz, 1 partido en raíz de 7. A nadie se le hubiera ocurrido que daba ese valor, esa proporción. Se lo hubiéramos hecho de otra forma. Ahora, para continuar, vamos a borrar acá, y vamos a hacer el que continúa. Que lo que dice es que determinemos el valor, si nosotros sabemos que el coseno de alfa vale b. Profe, ¿Sí? pero no teníamos que determinar la multiplicación del seno del Ya, círculo por el entonces, coseno. fíjate, en el coseno daba 1 raíz de 7, ¿sí o no? Y la tangente daba raíz de 6. Entonces, tangente es igual a seno partido en coseno. Entonces, el seno es igual a tangente por coseno. La tangente es raíz de 6 partido en raíz de 7 y eso me daba raíz de 6, 7, que es la función seno. Entonces la pregunta tú me dices, ¿cuánto vale seno por coseno? Seno por coseno da raíz de 6 por 7 por la coseno que es 1 partido en raíz de 7. Ese es esto y eso es eso. Y ahí lo calculo. Ahí da la multiplicación.
Porque para poder multiplicarlo tenías que saber cuánto vale seno, y ya lo tuvimos de acá, despejamos el seno de esta parte de acá. Conocíamos cuánto vale tangente y estudiamos cuánto vale coseno. Conozco coseno, coseno ya no me molestaba, pero el que me faltaba era el seno. ¿Ahora sí? ¿Todo bien? Sí. Gracias, profe. Ya. Entonces, ahora en este ejemplo lo están diciendo que nosotros tenemos el valor del coseno de alfa y tenemos que dejar todo esto en función de b. ¿Y qué es b? Es coseno de alfa. Entonces, lo primero que uno tiene que es desarrollar, simplificar esto, trabajarlo un poco más y poder desarrollarlo de mejor manera. Para eso, los podemos orientar primero que acá hay un seno cuadrado y acá hay un coseno cuadrado. Entonces, como hay senos y cosenos, podemos aplicar la propiedad del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. De tal forma de empezar a transformar todo eso en solamente en función de senos o cosenos. Pero nos falta un 1. Y ese 1 que nos falta está acá. Entonces, todo ok. Entonces, el seno, si uno se da cuenta, podremos despejar y decir que seno cuadrado menos 1, porque lo paso para el otro lado, es igual a menos coseno cuadrado. ¿Por qué hice eso? Porque yo tengo este término, lo tengo en el verde con el azul, seno cuadrado menos 1. Entonces todo eso me queda 3 coseno cuadrado menos coseno cuadrado. Simplifique lo de arriba, y ahí tengo que restar. Me quedaría 3 menos 1, 2. ¿Cómo, vuelvo a decir, darse cuenta de ese detalle? Es porque habían funciones seno cuadrados y cosenos cuadrados. Entonces tengo que aplicar una propiedad que me relacione las dos para poder simplificar. En la parte de abajo, en el denominador, tengo tanto tangente por seno más coseno. Entonces tengo tres funciones. Tengo la tangente, tengo la función seno y tengo la función coseno. Y esas tres yo las puedo simplificar porque hay una relación. La relación es la de la tangente. La tangente es seno, entonces me queda seno partido en coseno, multiplicado por seno me queda cuadrado, más coseno. Y pasé de tres funciones trigonométricas a solamente obtener 2. Ahora puedo poner la misma base, y este queda al cuadrado, y vuelve a aparecer la del 1. Entonces aquí me quedaría 1 partido en coseno. Arriba me queda 2 coseno cuadrado partido en 1 partido en coseno. Este término lo invierto, el denominador se convierte en numerador y el numerador en denominador. Y me quedaría 2 coseno cubo. ¿Y qué es coseno? Coseno era b. Me queda 2p cubo. Y ahí describí todo eso en función de b. Que es lo que me decían, dejarlo en función de b. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fijarse que primero teníamos todo esto y teníamos que desarrollarlo. Pero primero hay que simplificarlo con propiedades trigonométricas. La primera propiedad trigonométrica que podemos observar es que hay términos al cuadrado. Por lo tanto, lo está llamando a usar las propiedades trigonométricas del seno cuadrado más coseno cuadrado. Igual a 1. ¿Cuál es la idea? Dejar una en función de simplificar de esas dos funciones y dejar solamente una. Como había 3 veces el coseno, es la que va a predominar. Entonces, la del seno la convierto en coseno. Después la parte del denominador, tengo tangente, seno y coseno, y por lo tanto lo mismo. Tengo 3 funciones trigonométricas, tengo que aplicar unas propiedades para dejar 2 o 1. En este caso usé la de la tangente, ya todo me queda en términos de seno y coseno, los trabajo un poco, y vuelve a aparecer la propiedad del seno cuadrado más coseno cuadrado. Y ahora tanto arriba como abajo, en el numerador como el denominador total, me queda en función de puros cosenos y podría reemplazar tranquilamente. ¿Qué hubiera pasado? Porque esto es lo otro. ¿Qué hubiera pasado si este ejercicio hubiera sido distinto?
y me dan no coseno sino seno, pero obtengo el mismo resultado, esto. Lo que tendríamos que haber hecho entonces es la relación entre el seno y el coseno. Una relación puede ser por un desfase de pi medio, pero es muy sucio eso porque lo están dando alfa, no ángulos de x más pi medio. Y la otra relación es volver a usar seno cuadrado más coseno cuadrado, igual a 1. Y despejar seno, función del coseno, o coseno. Me daría coseno es igual a raíz de 1 menos seno cuadrado. Entonces reemplazaríamos ahí todo esto en seno, aparecería un cubo ahí. Disculpe, un cuadrado elevado al cubo. Y ahí habríamos que reemplazar. Pero se puede hacer, independiente de qué valor lo hubieran dado. Lo importante es simplificar. Obtener el mínimo resultado posible de todo ese término gigante que hay ahí. ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Entonces, para el siguiente, vemos qué es. Ya. Límites. Pero ¿cuál es la ventaja de estos límites? Que estos límites no son en cualquier espacio, son espacios trigonométricos, son funciones trigonométricas. Entonces uno se tiene que saber, sí o sí, las relaciones trigonométricas, que son las propiedades. Una puede ser límite de x cuando tiende a 0, de 1 menos coseno de x partido en x. Y la otra, que se saben por defecto, o sea, la tienen que saber, es la de seno de x partido en x. Esta da 0 y esta da 1. No vamos a profundizar porque esto igual lo tienen que estar viendo en las clases de álgebra, cálculo. Entonces no los vamos a entrar. Pero son dos propiedades que tenemos que sabernos sí o sí. ¿Eso qué quiere decir? Que es como simplificar. Es como que de todo esto tenemos que obtener sí o sí algunas de estas propiedades. Tenemos que llegar a eso. Pero hay un detalle. Los límites tienden a 0. Entonces hay que tratar de que esos límites se cumplan. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio tranquilamente, pero con esa idea mental, llegar más o menos a algo parecido y con eso en mente. El primer paso es siempre corroborar que el límite es, que no se indetermine, porque si el límite no se indetermina, hasta ahí quedó y se soluciona el problema. El primer caso tenemos un límite cuando x tiende a pi de 1 menos seno de x medio partido en pi menos x. Entonces, si yo reemplazo el que el x vale pi, esto se indetermina. Y no puedo seguir porque es 1 partido en 0. Entonces, tengo que aplicar propiedades. Tengo que simplificar y obtener algunas propiedades de límite. Pero aparece esto que habíamos hablado, que el límite tiene que ser x tiende a 0. Por lo tanto, yo tengo que hacer un cambio de variable que tiende a 0. Un u. Se ocupa el u porque es la letra que no estamos ocupando en el abecedario. El u y el v. Entonces tenemos este u que va a ser un cambio de variable. Pero queremos transformar desde este x hacia este valor. Entonces la única forma que tenga este u tienda a 0 es que esto sea 0, que el x menos pi de 0. Y es lo que pasa, cuando x tiende a pi da 0. O al revés, pi menos x. Da igual, porque me estoy acercando de la misma forma, igual me va a dar 0. Ahora con eso en mente, yo tengo que ver si este término o este término está dentro del problema. Y si lo fijamos, está exactamente ese término. Entonces ese es el término que tenemos que usar. Entonces escribimos límite de u, porque eso es lo que queremos, porque es la definición de las propiedades que lo sabemos, cuando tienden a 0, de 1 menos, y donde haya un x, ahora yo sé que el u va a ser igual a pi menos x. No es x menos pi, porque también estaba esa posibilidad, pero no aparece. El que aparece es el pi menos x, que es lo opuesto. Entonces, con eso los vamos a quedar. Si despejamos x,
pues va a quedar que x es igual a pi menos u. Y lo reemplazamos donde hay un x, reemplazamos eso. Y nos quedaría pi menos u partido en 2 y abajo u. Entonces nos quedaría eso ahí. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? Entonces lo que hicimos primer paso es corroborar. Sin determinó, entonces hay que seguir. Como sin determina, tendríamos que seguir buscar ahora un límite, que el límite tienda a 0. Hacemos un cambio de variable, pero siempre hay dos posibilidades. Que el x menos sea x menos pi o pi menos x, en este ejemplo. Corroboramos que ese término aparezca dentro de la función, que ahí aparece en naranja, y entonces ya sabemos cuál de las dos posibilidades es, y reemplazamos todo por u. Hay gente que no sabe cuál es el cambio de variable que hay que usar, por eso estoy diciendo estos ejemplos. Ahora podemos trabajar un poco el seno, y me quedaría un seno de pi medios menos u medios. Y acá hay que detenerse porque esto es una propiedad de las funciones seno. Las funciones seno como las coseno están desfasadas por pi medios. Y aquí hay un pi medios. Entonces yo tengo que darme cuenta, y esto es partido en u, que eso yo lo puedo escribir como coseno de u medios. El pi medio se va porque está desfasado. La función seno, si yo le agrego o le quito pi medio, se convierte en coseno. Y ese menos que debería estar adentro no está porque la función coseno es par. Entonces saco el menos para afuera y sigue teniendo el mismo valor. El coseno de x es igual al coseno de menos x, porque es una función par. Entonces da lo mismo si pongo negativo, no afecta en nada. Y aquí tiende a parecerse a lo que ya sabíamos. El problema es que el argumento del coseno es u medios. Entonces aquí tengo que aparecer un 2, ese 2 lo saco para afuera, y si lo saco para afuera me queda 1 partido en un medio. Y ahora yo conozco ese límite es una de las propiedades. ¿Cuánto vale? 0. Entonces me queda 1 medio por 0, 0. Y ahí calculé el límite. Entonces el límite total de todo esto era 0. Primer paso, se prueba. No se determinó, buscar qué límite tienda a las propiedades que los conocemos. Ver el cambio de variable y ver si aparece ese cambio de variable. Si no aparece, habría que hacer otra cosa. Pero si aparece, hacemos el cambio de variable, trabajamos con las propiedades trigonométricas y obtenemos el resultado. ¿Alguna duda? Entonces, a mí no me quedó bien claro el cambio de... ¿Cuál cosa? A mí no me quedó bien claro el cambio de variable. ¿Cómo se aplica? Porque nosotros tenemos este límite, el límite de x cuando tiende a pi. Pero tú todas las propiedades trigonométricas que te sabes del seno de x partido en x o la del 1 menos coseno de x partido en x es cuando el límite tiende a 0. Entonces tú tienes que hacer que esto tienda a 0, no a pi. Entonces el x se acerca a pi. Mira, lo voy a dibujar acá. Entonces aquí tengo el eje x y acá tengo pi. Y lo que tú estás diciendo es que me estoy acercando, el x se acerca a pi. Pero yo lo que quiero es que se acerque eso a 0. Entonces tú lo que haces es un cambio de variable en el cual tú dices, yo quiero que esto tienda a 0, entonces x menos esto me da 0. Pero puede ser s, x menos pi, o puede ser al revés, pi menos x, me da igual 0. Ahora yo sé que el u va a ser igual a eso, o el u va a ser igual a esto. Pero yo me tengo que preguntar cuál de los dos cambios yo hago. Y tengo que observar. Y el único que me aparece es el pi menos x. Entonces, como me aparece ese es el cambio de variable que voy a usar. Ahora, despejo el x. ¿Por qué tengo que despejar el x? Porque todo depende de x. Acá hay un x y acá hay un x. Entonces, si yo cambio ese x por pi menos 1, menos u, me queda eso. Y abajo, si lo reemplazo, se van los pi y me quedaría solamente el u. Por eso aparece ese u.
Por eso hay que hacer ese cambio de variable, hay que atenderlo a cero. ¿Se entendió ahora? Sí, muchas gracias. Ahora, si alguien, alguna otra duda, hagamos el siguiente. Ya, vamos a borrar acá. Igual es bueno que hagamos 3 ejercicios, que hayan 3 de estos, porque así matamos todas las posibilidades. Vamos a borrar acá. Ya. Entonces, el segundo, vamos a hacer el mismo procedimiento. Primer paso, corroborar que no se indetermine. El problema es que la tangente de cuando vale pi cuarto, vale 1. Entonces me queda 1 partido 1 menos 1 es 0, se indetermina. El segundo paso que habíamos dicho, casi siempre se va a indeterminar, sería muy raro, porque hasta ahí termina el ejercicio. Es hacer que este límite no tienda a x, sino que hay que hacer un cambio de variable. Pero como teníamos el x tiende a 4, puede ser que esto valga 0 o pi cuarto menos x valga 0. Están esas dos opciones. Es visualizar eso. O ese o ese. Entonces tengo que observar eso y ver si aparece eso. ¿Dónde hay un pi cuarto? En ningún lado hay un pi cuarto. Así, visualmente no hay ningún pi cuarto. Ni tampoco como aproximándolo o con alguna regla general no va a aparecer el pi cuarto. Porque el desfase es con pi medio, no es con pi cuarto. Entonces no hay. Entonces, si no hay, no puedo hacer el cambio de variable. No lo puedo hacer porque no hay forma de meter ese cambio de variable. O este o ese. Entonces este ejercicio me está diciendo engañoso que no hay que hacer cambio de variable. Entonces uno va a decir, pero si no puedo hacer un cambio de variable, ¿qué tengo que hacer? Buscar propiedades que me simplifiquen las funciones que tengo ahí. Tengo 3, seno, coseno y tangente, y buscar relaciones que me las simplifiquen primero. Eso es entonces lo que debería hacer primero. Es distinto al caso anterior, porque en el caso anterior solamente teníamos una, seno, entonces ya no se podía simplificar más. Pero en este tenemos seno, coseno y tangente. Si hubiera aparecido entre medio de un pi cuarto menos x, aplicábamos el cambio de variable inmediatamente. Pero como no estaba, entonces hay que simplificar un poco. Entonces simplificamos. Me quedaría, voy a escribir seno de x menos coseno de x partido en 1 menos tangente. Yo la tangente, yo sé que esta tangente la puedo borrar y escribir seno de x partido en coseno de x. ¿Sí o no? Y ese coseno yo puedo hacer que aparezca acá en la misma base. Coseno de x y aquí multiplico por coseno de x. Y ahora que tiene la misma base los puedo juntar. Me estamos haciendo puras propiedades básicas. Entonces me queda seno de x menos coseno de x dividido en coseno de x menos seno de x partido en coseno de x. Y fíjense que este término y este término son iguales, solamente que están con el signo cambiado. Entonces me queda 1 partido por menos 1 partido en coseno de x. Y eso es menos coseno de x. Solamente no hicimos magia, solamente hicimos las propiedades de asociación de fracciones, el mismo denominador y la de la tangente, nada más. Hicimos eso. Convertimos de 3 funciones trigonométricas a 2, eliminamos la tangente y dejamos todo en función de seno y coseno, y sumamos los términos. Y todo queda en función de coseno. Y ahora podríamos calcular entonces que todo esto es igual a menos coseno. Y cuando vale pi cuarto, eso me da ¿cuánto? Menos raíz de 2 medios. Y ahí obtuvimos el resultado. Pero hicimos el mismo procedimiento. El primer paso es corroborar. Si se determina, hacer cambio de variable. Pero ahora aparece un nuevo paso. Si el cambio de variable no aparece, entonces ¿qué hay que simplificar?
O alguno con la experiencia se salta eso y dice, primero tendría que simplificar un poco, porque tengo 3 funciones trigonométricas. ¿Alguna duda con este? ¿Todo bien? Entonces, seguimos. Vamos a borrar. Y hacemos el tercer límite. El tercer límite hay que corroborarlo, pero el seno de 0 vale 0, entonces se indetermina. Hay que seguir. El segundo paso es que el límite ya tiende a 0, entonces no podemos hacer cambio de variable porque ya tiende a 0. Entonces el tercer paso es simplificar porque tenemos tangente. Tenemos tangente y tenemos seno. Podremos dejar todo en función de una sola. Pero es engañoso esto. ¿Por qué? Si a la tangente yo la cambio, me aparece un coseno. Y ahora vuelvo a tener dos funciones trigonométricas. Entonces, si hago ese cambio, no me sirve de nada, porque tengo dos funciones, que es seno y coseno, y hacer el cambio me sigue apareciendo seno, coseno, otra que sería el coseno. Entonces, este paso es innecesario. Vuelvo a decir, es innecesario porque tengo tangente y senos, y ahora voy a hacer aparecer en vez de una tangente un coseno. Entonces no tiene sentido. Yo lo que quiero es reducir. Entonces, como no puedo reducir, tengo que ver otras propiedades, no sé, aritmética o cosas por el estilo. Y aquí uno se tiene que recordar de la forma A más B partido en C. Y eso es de la forma AC más B partido en C. Entonces puedo escribir todo eso como X partido en seno de X más tangente de X partido en seno de X. Este límite usted ya lo conoce, porque el límite de eso cuando tiende a 0 es 1. Se lo saben al revés, seno de X partido en X, pero me quedaría el 1 partido por eso, que sigue dando 1. Y el segundo término, esta tangente es lo mismo que seno partido en coseno, y se va a los senos, y me queda 1 partido en coseno. Y cuando el coseno vale 0 no se indetermina. El coseno no se indetermina. Entonces me quedaría límite, lo voy a escribir, el límite de 1 partido, lo voy a poner como 1 partido para que me dé el resultado, seno partido en X, de que cuando tiende a 0, más el límite de X cuando tiende a 0 de 1 partido en coseno. Esto me da 1, entonces me queda 1, 1 partido en 1 es 1, más 1 partido en 1. El resultado es 2. Recuerden también que aquí, en la primera parte, lo que estamos aplicando es una propiedad del límite. El límite de f partido en g es lo mismo que el límite de f partido por el límite de g. Entonces, el límite del primer término del 1 es 1 y el segundo es la propiedad que los conocía, del 0. Lo mismo en el otro caso, que había que reemplazar. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces, con esto nos dimos cuenta del procedimiento que hay que seguir cuando tenemos límites trigonométricos. Lo primero, como en todos los límites, es corroborar que no se indeterminen estos límites. Después que corroboramos que estos límites no se indeterminan, el segundo paso que hay que hacer es, en lo posible, encontrar que el límite tienda a 0. Para eso podemos hacer un cambio de variable o, si ya está por defecto, dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque las propiedades de límites trigonométricos están relacionadas cuando tienden a 0. Tanto el coseno como el seno tienden el límite a 0. Buscamos el cambio de variable que lo permita, y si ese cambio de variable no se encuentra,
Entonces no hay que hacerlo y simplemente hay que trabajar la función con propiedades trigonométricas o de simplificación para poder obtener. Siempre la idea es de, si tengo n cantidad de funciones trigonométricas, bajar los grados. Si tengo 3, dejar 2, si tengo 2, dejar 1. Pero si es redundante, en el último ejemplo cambiamos la tangente y aparecía un coseno, entonces no es la forma, hay que pensar en otras propiedades. No trigonométricas, sino más de aritmética. Ahora seguimos. Y tenemos el siguiente problema, que es resuelva la siguiente ecuación. Para eso, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno resuelve ecuaciones? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Independiente de la ecuación que sea. Lo primero que uno tiene que hacer son las restricciones. No se pueden olvidar, recuerden, se lo he dicho muchas veces. Lo primero que uno tiene que hacer es buscar las restricciones del sistema. Para eso vamos a trabajar un poco y vamos a decir que tangente es seno partido en coseno, y por el mismo ángulo es x medio, multiplico por seno, entonces me queda cuadrado, más 3 veces secante, el secante es 1 partido en coseno, y ese término que está acá igual a 5 lo voy a pasar para otro lado negativo. ¿Por qué lo paso para el otro lado? Para dejar todos los términos para poder agruparlos, trabajarlos en conjunto. Igual 0. Fíjense que los tres términos tienen un coseno en la parte del denominador. Y esa es la restricción, recuerden, en una fracción nunca el denominador puede ser 0. Entonces, el argumento nunca puede ser 0 y para que dé 0 es pi medios. Con pi medios el coseno se indetermina. Entonces esto no puede ser pi medios y eso me quiere decir que el x no puede ser pi, pero no solamente ese ángulo, sino que S más todas las vueltas posibles, las revoluciones, 2k pi. Una vuelta completa es 2pi y el k es 1, 2, 3, 4 o 0. Entonces aquí tenemos la restricción que siempre hay que ponerla, no se pueden olvidar de eso. Más 2k pi. Ahora, fíjense que todas tienen exactamente el mismo término, el coseno. Entonces yo lo puedo factorizar. Me quedaría 1 partido en coseno de x medios multiplicado por 2 seno cuadrado más 3 menos 5 seno de pi medio igual 0. Ahora me tengo que preguntar, ¿cuándo se hace 0? Cuando esto sea 0 o cuando esto sea 0. Son las únicas dos posibilidades, porque una multiplicación. Oh. El primer término nunca va a ser 0. El naranjo, ¿por qué no va a ser 0? Porque es 1 partido por una función trigonométrica. Va a tender, cuando si el número de abajo es muy grande, tiende a 0, pero nunca va a ser 0. Entonces esto no puede dar 0. Porque recuerden más encima que las funciones trigonométricas van desde el menos 1 al 1. Entonces no va a ser más grande que eso, que 1. Entonces esto no puede ser 0. Y me queda simplemente preguntarme entonces este término. ¿Cuándo lo que está dentro del paréntesis va a ser 0? Y aquí viene un detalle. Aquí hay funciones trigonométricas, pero ¿alguien ve algo más de lo evidente? Y esto es lo que deberían empezar a desarrollar ustedes como habilidad. ¿A qué se parece de lo que hemos visto anteriormente en otras clases? ¿A qué se parece? Cuadrática. ¿Mm? Es como una ecuación cuadrática.
Sí, ¿por qué una función cuadrática? Porque hay un término que está al cuadrado, que es el seno, después aparece acá, y uno que no lo tiene. Es como que el x fuese seno cuadrado. Es como un cambio de variables, como que ahora eso lo llamamos u. Entonces, si aplicamos ese cambio de variable, me quedaría 2u cuadrado más 3 menos 5u. Y eso es una función cuadrática. Y a las funciones cuadráticas nosotros podemos sacar las raíces. Las raíces las tenemos que sacar por medio de la relación menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Si reemplazamos, el b vale menos 5. Está acá, por si acaso. En el paralelo anterior me equivoqué y ponía el 3. Después me di cuenta. Y lo hicimos de nuevo. Pero en este caso el b vale menos 5. Entonces me queda 5 más menos 25 menos 4ac. 2 por 3 me da 6, 6 por 4, 24. Partido en 2a. 4. Entonces, como resultados, vamos a tener dos posibles soluciones. Una va a ser 5 más 1, que sería 6 partido en 4, y la otra solución sería 5 menos 1, que sería 1. ¿Para qué me sirve obtener esto? Las raíces. Porque el concepto de raíz me dice que yo esto lo puedo convertir en una multiplicación de binomios, en el cual uno va a ser x menos 1, para que se haga 0, y el otro x menos 3 medios. Si yo multiplico eso, ahí no son u, son x, son u. Si yo multiplico eso, obtengo lo anterior. Ahí uno saca este 2, por si acaso, la costumbre de poner el 2 acá para que se solucione eso. Pero yo no lo hago. Entonces, ¿por qué me sirven las raíces? Porque ahora este término es el que yo quiero que sea 0. O que este término sea el 0. Entonces, como el u era seno cuadrado, era seno, no era cuadrado. Entonces me queda que o seno de x medios vale 1 o seno de x medios tiene que valer 3 medios. Son las únicas dos opciones para que esta multiplicación se haga 0. ¿Cuál de las dos es real y la otra nunca va a pasar? La primera es real y la otra nunca. ¿Por qué la Porque es segunda? mayor que 1. Es porque es mayor que 1. Y las funciones trigonométricas nunca van a ser mayor que 1. Entonces esta no puede ser. Y la segunda da como resultado, entonces, para que esto valga 1, ¿cuánto tiene que ser el argumento? Tiene que valer pi medio. Entonces ahí está la solución, ustedes la entregan y muy bien, reprobaron. ¿Por qué reprobaron? Si la solución da pi medio. La restricción. Bien. La restricción. No puede ser, lo habíamos dicho. El x no puede ser igual a pi. Aquí hay que despejar y daba x igual a pi. Y era la restricción. Entonces la respuesta correcta es no tiene solución. Porque la solución que obtuvimos es la restricción que había que poner al principio. Este ejercicio puede matar a la mitad de los paralelos. Es así como un chasquido de Thanos. Mató a la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad pensó que la solución era pi. Y el x no puede ser. Y ahí todos dicen no me quiero y se fueron. Recuerden la importancia de calcular las restricciones. ¿Cómo recordamos que tenemos que calcular esa restricción? Porque lo dice clarito ahí. Dice resuelva las ecuaciones. Siempre que resolvamos ecuaciones hay que ver las restricciones. Muy bueno el ejemplo porque así recordamos algo que habíamos dicho en todas las clases y lo vamos a aplicar siempre, de aquí hasta que lo terminemos la U. ¿Ya? El último. ¿Qué queda?
Vamos a borrar acá. Y es, sea la función f2 coseno del argumento de 3x menos más pi, más todo eso, vamos por todo eso, no lo voy a decir, sea f esa función, la voy a agrandar ahí, por si le quieren anotar. Dice, determine la amplitud, el ángulo de fase, el periodo y realiza un gráfico. Entonces ya teníamos que haber visto lo que es la definición de amplitud, ángulo de fase y periodo de estas ecuaciones. Y ahora lo que habría que hacer es encontrar cada una de estas. ¿Ya? Lo primero es poder trabajar un poco con las ecuaciones. Para eso lo tenemos que recordar de la misma propiedad que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, porque acá aparece un coseno y un seno. Entonces, toda esta función yo la puedo escribir, por eso estaba viendo eso, porque habían términos coseno y seno. Entonces, yo puedo escribir todo esto como coseno de... digo que 3x más pi menos 1. Esta función tiene la forma de sinusoidal, seno o coseno, en este caso un coseno, donde esto es la amplitud, que ya conocíamos, vamos a llamar ahí, en la es igual a 2. Después tenemos el término que acompaña al x, que lo voy a poner con otro término ahí, S3, que representa el periodo. ¿Y cómo calcular el periodo? Yo sé que una vuelta completa me tiene que dar 2pi. Entonces, yo me tengo que preguntar el x para que me dé 2pi y multiplicado por 3, ¿cuánto tiene que valer el x? Eso quiere decir que 3x sea igual a 2pi, porque es el periodo es de una vuelta completa. Entonces, el x, si yo lo despejo, me queda 2pi tercios. Entonces vamos a poner acá el periodo. Periodo es 2pi tercios. Es una forma de hacerlo, por si acaso. En física lo hacemos de repente así yo enseño. Que para recordarse cuánto es el periodo, yo tengo que decir, una vuelta completa es 2pi, porque estas son funciones trigonométricas. Entonces, como es una función trigonométrica, yo me tengo que preguntar qué valor tiene que tener x para que valga 2pi. Entonces despejo el x. Y ahí aparece. Ahora, el segundo, el término que está acá, ese pi, es lo que se conoce como el ángulo de desfase. Ahora, el ángulo de desfase también va a aparecer de acá. Va a aparecer de este término que está como por acá. Entonces va a estar multiplicado por 3. Entonces, en palabras muy simples, el ángulo de desfase tengo que dividirlo por 3. Y que la suma de eso más este me dé 0. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo de desfase lo voy a dividir por, lo estoy multiplicando por 3, entonces lo tengo que dividir ahí en el, va a ser de la forma como partido en 3, pero este valor, ese valor que está ahí, tiene que ser menos pi. ¿Por qué? Porque la única forma es que si yo lo saco para afuera, se va y se haga 0. Para que se elimine ese pi que me está sumando. Entonces el ángulo de desfase, por eso, o el desfase, yo lo llamo como desfase. El desfase, esto es el desfase. El desfase sería lo opuesto. Menos pi, y el 3 aparece porque acá hay un término de 3. Si este fuese con 4 sería 4. Entonces tenemos la amplitud, el periodo y el ángulo. Olvídense por un momento este menos 1. Este menos 1 lo único que hace es que la función suba o baja. Recuerden que cuando ustedes tienen una función igual a x, la grafican, si ustedes le suman más 3, eso lo único que hace es que se desplace 3 espacios para arriba. Entonces este menos 1 lo único que va a hacer es desplazar la función hacia abajo.
Por eso no lo tomamos en cuenta ese menos 1. Todavía no lo vamos a tomar en cuenta. Si yo quiero dibujar, entonces, la amplitud vale 2. Y el mínimo es menos 2. El periodo es 2 pi tercios. Eso quiere decir que si yo dibujo esto, por si acaso es una función coseno. Entonces el coseno de 0 es lo máximo posible que acá. Y empiezo a dibujar. Ah, espera, se me abrió el lápiz. Lo máximo que puedo dibujar es así. Porque es una función coseno. Al principio. Después viene el periodo. El periodo yo sé que es 2 pi tercios. Entonces, de aquí hasta por acá me tiene que dar el 2 pi tercios. Y el desfase es lo que me traslada la ecuación hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, después que consideramos esos términos, a ver, vamos a hacerlo. Lo voy a borrar y voy a hacerlo mejor. Lo tengo aquí cuadrado. Vamos a borrar esto. Vamos a dibujar el X correctamente ahora. El X lo voy a dibujar acá. X, y habíamos dicho, el periodo es 2 pi tercios. Entonces aquí tengo 2 pi, la mitad es 2 pi tercios, ahí está. Entonces el periodo tiene que tener esa forma, 2 pi tercios. Que, pucha, muy chiquitito el dibujo, voy a poner aquí. Imaginemos que ahí está el 2 pi tercios. Entonces de aquí hasta ahí hay 2 pi tercios. Ahora, esa es la función con amplitud, y le vamos a poner amplitud 2. Y periodo 2 pi tercios. Ahora hay que agregarle el valor del desfase. El valor del desfase es menos pi tercio. Eso quiere decir que esta función se va a desplazar. Menos pi tercio. Y el menos 1 me la corre hacia abajo, menos un espacio. Y ahí estaría la ecuación. Entonces aquí pongo 1 porque me corrí. Ah, pero ahí está como menos malo el dibujo. Ahí. Le quiero cortar esa. Ahí. Estaba máximo era 2. Pero el menos 1, que es el morado, me la corre una hacia abajo por el espacio. Y la fase me la corre en pi tercio. Y ahí tendríamos el dibujito. Pero es simplemente una función cuadrática. Porque hay que fijarse en esos detalles. Miren, voy a escribirlo acá como si fuese otro caso. Esta función puede ser un coseno. Coseno de x menos 1. Entonces dibujo la función coseno y la desplazo menos 1 para abajo. Si hubiera sido menos 2, menos 3 estaba ahí. Ahora, por eso dije olvídense de ese detalle y fíjense ahora en la función coseno. Me fijo en la amplitud porque la amplitud me va a decir cuánto va a ser los valores máximos que multiplica el coseno a la función trigonométrica. Y por último, me centro ahora en el periodo y en el desfase. ¿Cómo recordarme el periodo y el desfase del argumento? Yo tengo coseno de alfa. Disculpe. X3. Yo sé que el periodo tiene que dar una vuelta completa. Una vuelta completa son 2 pi. Entonces, si yo aquí tengo, porque esto es matemática, no es física, si aquí yo tuviera, no al 3, no voy a usar el mismo. Si tengo 2 tercios de x, yo me tengo que preguntar cuándo esto va a dar una vuelta. ¿Cuándo eso va a tener una vuelta? Y despejo el valor de x. Y ahí yo lo despejo y me daría 6 pi medio. Y ese es el periodo, lo saqué inmediatamente. Y después me tengo que preocupar si acá hay un número. Puede ser 6 medios. Imaginemos que es 6 medios. Este término me está molestando, está haciendo que se haga un desfase. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué término tiene que aparecer acá para que esto se haga 0? Entonces tiene que aparecer el 6 medios, positivo, porque esto es negativo, pero tengo que multiplicarlo por el inverso, 3 medios.
y ese va a ser el resultado. El desfase va a ser ese número, porque este número, si lo saco del 2/3, se va eso y me queda 6 medios que se hace 0. Y ahí tendría. Y después el consejo que yo les digo es que dibujen la función. Primero vuelvan a dibujar la función normal, como una función coseno, y empiecen a moverla, como lo hice yo recién. A moverla así, decir, esto es -1 o +1. Y el desfase la corre hacia el lado. Y los ejes, el valor donde va a intersectar, me lo da el periodo. Con eso tenemos toda la función. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ojalá que esté todo bien. Eso. Entonces los vemos la próxima clase. Recuerden que esto igual se sube para que lo vean los fines de semana, para que tengan alguna duda. Les recomiendo que igual vean los otros, porque aunque ustedes lo hicimos completo, el otro paralelo no alcanzó a verlo completo. Y eso. Los vemos. Cuídense. Chao, chao.